Listo, ya está grabando de nuevo. Ok, entonces continuamos después de este divertido ataque cibernético que nos dio un toque de porno matutino para darle un tono a la clase. Un personaje bien interesante, el que nos atacó, ¿no? Hablando de personajes. Entonces, como un poco recapitulando lo que veníamos diciendo antes del porno, hablábamos de que cuando escribimos ficción o documental nos convertimos en una especie de oráculo. ¿Por qué oráculo? Porque nuestro cuerpo se convierte en un vínculo entre la imaginación y la realidad. Es decir, nosotros investigamos al mismo tiempo que imaginamos para poder darle vida a personajes, a situaciones, a conflictos, a tramas, a subtramas. También hablábamos de que somos un oráculo también cuando escribimos un documental o cuando hacemos un documental. ¿Por qué? Porque el documental también es una representación de la realidad. La verdad no existe. La verdad se filtra dependiendo del ojo del que la mira, de la persona que la interpreta. Por eso el documental es subjetividad pura. Es una interpretación del mundo. Por ejemplo, si nosotros decimos, vamos a hacer un documental sobre un día de cada uno de nosotros en la pandemia, se van a dar cuenta que la pandemia o eso del que llamamos coronavirus va a cambiar dependiendo de la persona que lo vive. No es lo mismo una persona que vive en Venezuela, a que viva en Argentina, a que viva en México, e incluso dentro de la misma Venezuela hay múltiples realidades. Todo va a cambiar dependiendo de la persona que te cuente. Entonces, hablando de la subjetividad y hablando de que nosotros tenemos que trabajar con esa subjetividad, cuando empezamos a construir personajes, el primer paso que hay que hacer es tener clara la historia. Hay muchos teóricos que trabajan sobre la construcción de personajes en las historias. Tenemos a Linda Seeger, tenemos a Robert McKee, muchísimos. Y hay un punto positivo y un punto negativo de estos escritores. Si no sé qué grado de experiencia tienen las personas que me están escuchando, voy a tratar de hablar dirigiéndome a algo que le pueda servir a una persona que está comenzando también, que está como dando sus primeros pasos, ¿no? Hay un punto bueno y un punto malo de la teoría. La ventaja de leernos toda esta teoría es que esa teoría, estos teóricos nos van a dar técnicas, nos van a dar estructura, nos van a dar estrategias de escritura y de desarrollo del personaje. ¿Okay? Nos van a dar como una plataforma teórica para poder desarrollar a los personajes. Pero ¿cuál es el punto negativo? El punto negativo es que cuando estamos en esa primera fase de escritura, donde todavía tenemos dudas, donde todavía la estructura está naciendo, donde todavía estamos madurando la temática, porque es que a veces empezamos a escribir y descubrimos mucho tiempo después realmente de qué estamos hablando. A veces la escritura empieza como una idea, como una necesidad, pero realmente no hacemos consciente en la primera escritura el tema o el porqué, sino que lo descubrimos después en el proceso. Entonces, el punto de vista negativo de la teoría es que trata de esquematizar algo, trata de esquematizarlo o de estructurarlo. Y muchas veces cuando estamos en esa primera fase de escritura, no nos ayuda a esquematizar, nos ayuda a soltar, nos ayuda a dejar fluir lo que tenemos. Entonces, el primer paso para poder empezar a construir los personajes de nuestra historia es lo que yo llamo la fase del vómito. La primera fase de escritura es como un vómito. Es esa fase donde nosotros soltamos. Y no le vamos a poner nombre a esa escritura, no la vamos a llamar ni argumento, no la vamos a llamar sinopsis, no le pongamos nombre, no le pongamos formato, no le pongamos nada preestablecido. La primera escritura, cuando yo empiezo a acercarme a esa historia, es botar, vaciar, vomitar en el papel todo lo que tengo.
Y esa es la mejor forma de enfrentarse a la hoja en blanco. ¿Por qué existe ese miedo a la hoja en blanco? Porque eres tú tratando de racionalizar, tratando de estructurar de una manera previa. Pero cuando tú haces eso, te bloqueas, te reprimes, te cuestionas, porque estás tratando siempre de perfeccionar, perfeccionar, perfeccionar. La única forma de perfeccionar es escribiendo. La única forma de encontrar los personajes es dejando que esa historia fluya. Entonces ese primer paso, que es el del vómito, el del vaciado, donde hay tantas inseguridades, donde no hay claro todavía, no, a lo mejor no todo está claro, es importante porque solamente podemos empezar a estructurar una vez que tengamos la materia prima. Cuando tenemos ese vaciado en las manos, que nos puede parecer feo o nos puede generar dudas o puede no gustarnos, pero cuando ya lo tenemos, ¿verdad? Cuando ya lo tenemos, sin importar su extensión, sin importar sus imperfecciones, cuando ya tenemos ese vaciado, tenemos ya elementos vivos en los que trabajar. Por eso, en ese primer paso de escritura no nos sirve la teoría. Cuando empezamos a trabajar una idea, a vaciarla, a encontrarla, a madurarla, la teoría no nos sirve. La teoría, no, ahí lo que nos sirve son ejercicios de creatividad, ejercicios que nos ayuden a despertar, a madurar, a crear el famoso ejercicio y sí. Siempre para encontrar el argumento correcto, hacernos la pregunta, ¿qué pasa? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Siempre darnos posibilidades dentro de una historia, jugar hasta conseguir la que más nos guste o la que más se adapte a lo que nosotros queremos contar. Entonces, para poder escribir, para poder empezar a encontrar a nuestros personajes, a madurarlos, a desarrollarlos, primero tenemos que hacer esa fase de vaciado de la historia. De vaciado. El vaciado primario, la materia prima, la joya en bruto, como quien dice. Tenerla allí. Y luego que tenemos ese vaciado, ahí van a estar, vas a decir, los embriones de nuestros personajes. Ese es como el primer parto. En ese primer parto votamos uno o varios personajes. A veces en las primeras escrituras hay personajes que después desaparecen, ¿cierto? A veces hay personajes que son secundarios que se convierten en protagonistas. O hay personajes que creíamos importantes que pasan a segundo plano. Lo importante es que en esa primera escritura, esa escritura de vaciado, tenemos ya los embriones de nuestros personajes. Entonces, ¿cómo hacemos que esos embriones se transformen en un personaje maduro, en un personaje que tenga un rol y un objetivo dramático específico? Lo primero que tenemos que hacer y hacernos conscientes es que hay varios tipos de personajes. Y hay como 3 personajes elementales. Los personajes que son arquetípicos, el personaje arquetipo, el personaje estereotipo y el personaje tridimensional. ¿Qué queremos decir cuando ven que es un personaje arquetípico? Cuando es un personaje arquetípico, quiere decir que tiene características físicas que no son a todos conocidas y que lo reconocemos inmediatamente. Por ejemplo, les pregunto, ¿cómo son las brujas malas de los cuentos? Y ustedes me van a decir, las brujas malas de los cuentos tienen un sombrero puntiagudo, tienen una nariz muy larga, tienen una verruga y tienen un vestido todo negro, largo, ¿cierto? Y por supuesto siempre son feas. Eso es una imagen arquetípica. Si yo les pregunto cómo son las princesas, ustedes me van a decir, las princesas tienen un cabello muy largo, generalmente son rubias, son hermosas, son jóvenes y tienen unos vestidos brillantes, larguísimos. Eso es una imagen arquetípica. ¿Qué pasa con los personajes arquetípicos? Que tienen unas características externas que todos manejamos, que son universales, que son un código común y que ya nos hacen formarnos un juicio sobre esos personajes. Entonces, entender que todo lo externo también da una información y que si eso externo
responde a unos códigos universales, los vamos a reconocer inmediatamente. Cada cultura tiene sus códigos, ¿ok? Cada cultura tiene sus códigos, según la religión, según las creencias religiosas, según las creencias políticas, según el contexto. Por ejemplo, en Venezuela el color rojo tiene en este momento político un fuerte significado, mientras que a lo mejor en otros países no. Entonces, lo interesante es que entendamos que cuando hablamos de un personaje arquetipo es porque nosotros le damos, tiene características externas que son reconocibles dentro de un contexto, que son manejadas como un código universal. Luego tenemos al personaje estereotipo. Aquí se combinan dos cosas. No solamente tiene esas características externas que nos hacen reconocerlo, sino que tienen actitudes que también son comunes. Tienen comportamientos que nosotros asociamos con algo en específico. Por ejemplo, la figura del policía. Vamos a hablar el típico policía venezolano. Si hablamos de un estereotipo, ¿cuál sería? Un señor gordo, con pancita, ¿verdad? Con pancita, que además es corrupto, que pudiera ganar dinero por hacer fechorías. Eso es un estereotipo de un policía. ¿Son todos los policías así? La respuesta es no. Pero nosotros tenemos un estereotipo formado. Entonces el estereotipo no solamente va acompañado de tener características externas generalizadas, sino que también ese personaje tiene comportamientos que responden a una noción generalizada. Por ejemplo, en el cine comercial estadounidense, ¿quiénes son los narcotraficantes? Los mexicanos. Eso es un estereotipo. Resulta, y no es casualidad, que la mayoría de los narcotraficantes en las películas estadounidenses son mexicanos o son latinos, pero mayormente son mexicanos. Y son mexicanos morenos o con rasgos indígenas. Entonces, fíjense, ¿quiénes son los terroristas en las películas? ¿Quiénes son los terroristas en las películas comerciales? Los podemos identificar, no solamente por una imagen, sino también por un comportamiento generalizado. Ese es el tipo del personaje estereotipado, el personaje tipo estereotipo. Pero entonces después tenemos los personajes tridimensionales, que son a los personajes a los que nosotros queremos llegar. ¿Por qué? Porque son los personajes que realmente se acercan a lo que somos como seres humanos. Seres que no somos ni buenos ni malos, seres que no respondemos a una noción generalizada, seres complejos que tenemos diferentes capas, ¿ok? Entonces los personajes tridimensionales son esos personajes auténticos, particulares, que tienen características que responden a sus decisiones, a sus fuerzas dramáticas. Entonces no los podemos encasillar. No es el villano, no es la mala o la buena de la película, ¿ok? No los podemos reconocer fácilmente, sino que tenemos toda una historia para irlos conociendo, toda una historia para ir profundizando en ellos, ¿ok? Entonces, no me digan que otra vez, por favor. Ah, no. Me asusté. Ok, entonces, ¿por qué queremos llegar a los personajes tridimensionales? Porque son los personajes que tienen capas, que tienen diferentes matices, que se parecen más a nosotros, como seres humanos, ¿ok? Que se parecen más a la complejidad del ser humano. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a esos personajes tridimensionales? Cuando nosotros empezamos a escribir, esos personajes son seres humanos que están allí, que nosotros estamos empezando a crear, ¿ok? Y entonces tenemos que poder entenderlos, conocerlos. Es como si nosotros nos sentáramos a hablar con nuestros personajes, a conversar con ellos, a preguntarles cosas para entender por qué están allí, por qué existen, cuáles son sus objetivos, ¿ok? Hay varios elementos que tenemos que tener en cuenta para poder empezar a construirlos, a entenderlos. Hay cuatro elementos que son muy importantes. El deseo, el fin, la intención y la necesidad. Son cuatro elementos muy importantes, que además están en nuestra vida cotidiana como seres humanos, y que nosotros tenemos que aprender a detectarlos en esos personajes que están naciendo en nuestra historia. ¿Qué es el deseo? ¿Qué es el deseo de nuestro personaje? Ya sabemos que en nuestra historia
en nuestra trama principal, cuando empezamos a escribir, hay un objetivo dramático. Hay algo que ese personaje necesita. Hay algo que ese personaje quiere buscar. Hay una meta que quiere perseguir en toda la historia. Y en la película vamos a ver si consigue o no esa meta. Esa meta, ese objetivo dramático es el deseo. Y el deseo surge del primer punto de giro o de esa situación que le cambia la vida al personaje o de ese conflicto que lo hace tener que buscar algo o tener que enfrentar un problema. Entonces, el deseo es ese objetivo dramático que se produce en nuestra historia a partir de un suceso. ¿Qué está buscando nuestro personaje? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita en ese momento? ¿Qué está buscando? Todo el desarrollo de nuestra historia es un personaje que está luchando por conseguir algo y que tiene que enfrentarse a conflictos externos e internos para poder conseguirlo. Los conflictos externos son los que están en la sociedad, en otros personajes, en el ambiente donde se desenvuelve, están fuera de él. Y los conflictos internos, estamos hablando de sus propios miedos, de sus dificultades, de sus propias limitaciones. Entonces, ese personaje, durante toda la historia, va a estar tratando de conseguir una meta. Esa meta es el deseo. Cuando nosotros escribimos la historia, nosotros tenemos que entender qué es lo que nuestro personaje está persiguiendo, qué quiere, y no solamente el personaje principal. Tenemos que hacer un desglose de todos nuestros personajes y entender cuál es el deseo de cada uno de ellos. De cada uno de ellos, no importa si son personajes secundarios. Nosotros tenemos que entender qué necesita cada uno de nuestros personajes. Por supuesto, el principal es el más importante, pero todos los demás también, porque entendamos que la historia, realmente la estructura dramática es un entramado, es como una telaraña, donde todos los personajes se relacionan y lo que hace un personaje le afecta a otro. ¿Okay? Por eso es que hay personajes ayudantes y oponentes. Los personajes que colaboran con el protagonista para que consiga su meta y los personajes que se oponen a ese protagonista porque quieren lo mismo o porque tienen razones para oponerse. Entonces, para poder entender en profundidad por qué nuestros personajes actúan como actúan, por qué toman esas decisiones, tenemos que entender cuál es el deseo, cuál es la necesidad, qué está buscando cada uno dentro de la historia. ¿Ok? Luego está la intención. ¿Qué es la intención? ¿Por qué ese personaje, cuál es el fin de encontrar esa meta? Por ejemplo, tenemos una película sobre un ladrón. El deseo del ladrón es robar un banco. ¿Cuál es el fin? ¿Por qué quiere robar el banco? ¿Por qué quiere conseguir al robar el banco? ¿Quiere conseguir solamente el dinero de las cajas? ¿Quiere robarse una joya preciosa? ¿Necesita robarse $1.000.000? Entonces, ¿cuál es el fin? El fin es qué quiero conseguir con esa meta. Esa meta, ¿qué me va a generar a mí como resultado? Es qué voy a conseguir yo con esa meta dramática. Entonces, el fin está relacionado al objeto de deseo, a lo que el personaje está buscando. Si es un ladrón, su objeto de deseo, que es el fin, es el botín, ¿cierto? Es el dinero. Entonces, es muy importante identificar cuál es el objeto de deseo o cuál es eso que quiere encontrar cada personaje. ¿Ok? Muchísimas veces chicos, pueden silenciar, por favor. Cuando dos personajes tienen el mismo objeto de deseo o tienen el mismo fin, chocan, se confrontan, se encuentran. Entonces es muy importante entender no solamente cuál es el objetivo, sino cuál es el objeto de deseo, cuál es el fin, qué es lo que ese personaje quiere conseguir. Luego tenemos la intención. Todo objetivo tiene una razón de ser. Entonces, ¿para qué se quiere robar ese dinero? ¿Para qué quieres ese motín? ¿Para qué lo necesitas? ¿Ok? Allí, cuando trabajamos la intención, trabajamos entonces la justificación de las acciones del personaje. Este es un ladrón, ¿ok? Que es su deseo, que es robar el banco. Su deseo es robar el banco. ¿Con qué fin? El motín, conseguir $1.000.000. Ok, ¿cuál es la intención? ¿Qué va a hacer él con ese $1.000.000? ¿Para qué lo va a utilizar?
¿qué vas a resolver con ese $1.000.000? No es lo mismo un personaje que te diga, necesito el $1.000.000 porque me quiero hacer rico, a un personaje que te diga, necesito el $1.000.000 porque necesito operar a mi hijo que necesita un trasplante de riñón. ¿Cierto? Que no es el mismo personaje. Si analizamos a nuestro ataque cibernético porno, por ejemplo, nos preguntaríamos, ¿cuál es el deseo de nuestro personaje? Quiere sabotear una clase pública. Ok, ¿cuál es que quiere sabotear una clase pública? ¿Cuál es su intención? Habría que ver cuál es su intención, que quiere hacerse conocer, por ejemplo, hacerse famoso. Fíjense que si se hace famoso y si lo conocen en TikTok o en las redes sociales, a lo mejor quiere hacer eso porque quiere hacerse conocido, quiere hacerse público. Habría que preguntarle a nuestro acosador de internet cuál es la intención. ¿Por qué se quiere hacer famoso? ¿Cierto? ¿Por qué quiere buscar él con eso? ¿Con qué fin? ¿Con qué necesita? Entonces, fíjense que haciéndonos esas preguntas, empezamos a tener respuestas y empezamos a conocer al personaje. Empezamos a darle un cuerpo, una vida, una forma. Empezamos a justificar todas sus acciones. Luego, hay dos elementos que son muy importantes, que son la necesidad y la pasión. Lo importante de ver una historia, lo más interesante de ver una historia es descubrir a los personajes, es ver sus dudas, sus contradicciones, que son las mismas dudas y contradicciones que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana, ¿ok? Cuando nos enfrentamos a situaciones extremas, cuando nos enfrentamos a conflictos, tenemos desafíos por delante. Entonces, la necesidad es eso que el personaje no conoce. La necesidad es eso que el personaje descubre durante la historia. La necesidad es eso que el personaje va a descubrir que realmente lo va a hacer cambiar. Y allí es cuando ustedes como guionistas trabajan. Ahí es cuando ustedes como guionistas pueden construir el mensaje. Hay dos elementos importantes. Lo que el personaje cree que necesita y lo que el personaje realmente necesita y descubre. Es lo que hace que se transforme psicológicamente, que crezca, que evolucione. Y eso es lo que realmente encierra el subtexto o el mensaje de la película. Entonces la necesidad, el personaje cree que necesita solo robar el banco para resolver su problema. Pero a lo mejor en esa historia de mientras roba el banco, se enfrenta a todos los obstáculos para conseguir el botín y por ejemplo, va de una vez consigue el botín y va a operar a su hijo, lo que se da cuenta que realmente necesitaba era pasar tiempo con su hijo, por ejemplo, ¿no? Que no necesitaba dinero, sino que necesitaba un tiempo para estar con su hijo, ¿no? Entonces, la necesidad, es ese elemento que el personaje descubre. Es la verdad que está oculta en la trama. Es lo que realmente él necesita para transformarse. Y eso se lo ponen ustedes, lo crean ustedes como guionistas, dependiendo de la historia que quieran contar. ¿Ok? En la necesidad está el subtexto, en la necesidad está la transformación, en la necesidad está el descubrimiento, ¿ok? El descubrimiento y lo que nosotros también descubrimos como espectadores. Y luego está la pasión. La pasión puede estar relacionada o no a la trama, pero la pasión nos da una dimensión humana al personaje. La pasión está ligada a lo que al personaje le gusta, a su hobby, a algo que le llame la atención, le gusta la música, le gusta pintar. Por ejemplo, hay una película de terror que a mí me encanta cómo trabajan en la figura del policía, el exorcista. ¿Recuerdan el exorcista? Que el policía es cinéfilo. El policía que está investigando lo que pasa con la muerte cuando la niña tira por la ventana al director de cine. Entonces el policía empieza a investigar y el policía es cinéfilo. Entonces a todo el mundo le está diciendo, mira, tengo tickets para ver una película vieja. Ah, no, ya yo la vi, no la quiero ver. Entonces lo interesante, esa pasión hace que ese policía sea particular. No es el típico policía que vemos en todas las películas de crímenes o películas de terror. Es un policía diferente. O por ejemplo, el sacerdote del exorcista.
qué personaje tan interesante. Fíjense cómo la pasión hace que sea diferente. Él es boxeador, le gusta boxear. Es un sacerdote, pero le gusta boxear y entrena y corre. Y el hecho de que tenga esa pasión hace que sea un sacerdote fuera de lo común. No es el típico sacerdote viejito, convencional, no. Es un sacerdote que bebe whisky, es un sacerdote que le gusta el boxeo y toda esta pasión, estos elementos que no están relacionados directamente a la trama, nos dan una dimensión humana y hacen que ese personaje sea tridimensional, ¿cierto? Fíjense que hablamos de cómo sería el estereotipo de un sacerdote. Tenemos la imagen en la cabeza, siempre los sacerdotes se nos presentan como muy convencionales, muy cerrados, muy rígidos. Lo interesante de esta película es que, por ejemplo, los dos sacerdotes que vemos, el protagonista y el amigo, al amigo lo vemos en una fiesta, tocando piano, cantando, toman whisky, por ejemplo, no solamente los vemos en la iglesia, sino que los vemos en sus habitaciones, es decir, todos esos elementos que son configuraciones de su comportamiento, de su personalidad, hacen que se salgan del estereotipo, que se salgan de lo convencional y nos crean un personaje diferente, particular, interesante, auténtico, con matices. Por eso es muy importante trabajar estos 4 elementos: el deseo, el fin, la intención, la necesidad y la pasión. Porque son realmente los elementos que nos van a ayudar a construir el personaje. No solamente desde el punto de vista externo, sino desde el punto de vista interno. Luego hay 3 elementos que nos ayudan a empezar a darle forma, tanto desde el punto de vista interno como externo, que son el carácter, las características y la caracterización. Lo que Pau Navarro llama las 3C, ¿ok? El carácter. ¿Qué es el carácter del personaje? El carácter del personaje se expresa a través de sus acciones. Hay algo que se nos tiene que grabar en la cabeza. Los personajes no son lo que dicen, son lo que hacen. Un personaje puede estar diciendo te amo y al mismo tiempo les puede estar clavando un cuchillo por la espalda, ¿ok? Un personaje les puede estar diciendo te odio y puede estar sacrificándose por esa otra persona, al mismo tiempo que le dice te odio. Entonces, el carácter del personaje se manifiesta a través de sus acciones, se manifiesta a través de la forma en que habla, de la forma en que se mueve, ¿ok? De cuáles son sus actitudes a las circunstancias que le rodean. ¿Y qué va a generar el carácter? El carácter va a generar que nosotros juzguemos a ese personaje como espectador, que nos parezca simpático, que nos parezca odioso, que nos parezca empático, que nos parezca alegre o serio. ¿Cómo nosotros sacamos esa conclusión? A través de las acciones, de cómo se nos presenta el personaje. Todo lo que el personaje va haciendo hace que nosotros nos formulemos un juicio sobre su carácter. ¿Okay? El carácter no se revela a través de los diálogos, sino que se revela a través de las acciones. Nosotros podemos jugar con el carácter de los personajes. Por ejemplo, si nosotros analizamos la historia de Los Miserables, este policía que persigue durante toda la historia al personaje, lo persigue, lo acosa, y nosotros creemos que es un tipo terrible, que lo va a matar, y en el momento cumbre de la película, cuando ya lo tiene enfrente, lo deja ir. ¿Por qué? Porque el personaje ha evolucionado. Entonces nos damos cuenta que este hombre no es tan malo. Pensábamos que era malo por sus acciones, pero nos damos cuenta que hay un rango de bondad dentro de él y que finalmente perdona a su perseguido. Entonces, ¿cómo podemos jugar nosotros con el carácter? Nosotros podemos presentar un personaje que tenga acciones que nos hagan parecer algo, que nosotros creamos que están convencidos de eso, y poco a poco nos revelamos, nos damos cuenta que ese personaje se va transformando y que realmente no es lo que aparenta. Y es interesante cuando nosotros jugamos con esas capas, porque si nosotros mostramos al personaje como es desde el principio, es muy aburrido. No tiene sentido ver la película. Si nosotros vamos poco a poco desmenuzándolo, jugando con lo que hace, entonces allí vamos a crear una empatía, vamos a crear un interés y una necesidad de ir descubriéndolo y de ir entendiendo cómo ese personaje se va transformando. Ese es el carácter. Está manifestado en las acciones, en cómo se relaciona con el mundo, ¿ok? Luego están las características. ¿Qué son las características? Son todos
esos elementos emocionales o físicos que lo hacen diferente a los demás, que lo hacen particular, que hacen que ese personaje sea auténtico, que se diferencie del resto del mundo. Y todas las características que nosotros le damos a nuestro personaje tienen que contar algo, tienen que estar relacionadas con su objeto de deseo, con su objetivo, con lo que ese personaje es. Por ejemplo, si volvemos a poner este ejemplo del exorcista, características que tiene ese sacerdote. Bueno, además de ser sacerdote, es además psicólogo, ¿no? Es decir, que tiene una formación científica. Sí, tiene una formación religiosa, pero tiene una formación científica. Es decir, que es un hombre que cuestiona cosas. Es un hombre que no es supersticioso. Fíjense qué gran contradicción. Es sacerdote, pero tiene formación de psicólogo. ¿Ok? Trabaja con la fe, pero al mismo tiempo analiza la psicología humana y cree en el basamento científico. Es un hombre que además hace deporte, le gusta el boxeo. Y es un hombre, además, joven, vigoroso, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí le estamos dando características a ese personaje. Y esas características no solamente lo van a diferenciar del resto de los sacerdotes, sino que esas características van a ser importantes a la hora de que él se enfrente a esos grandes desafíos. ¿Qué pasa cuando ese sacerdote lo llaman para que vaya a hacer un exorcismo? Como es un tipo que cree en la psicología, lo primero duda, dice, no, ya va, esta niña lo que necesita es internarse, ¿cierto? Inmediatamente duda, inmediatamente, porque es un sacerdote que tiene una formación en psicología. Y en toda la película vemos cómo ese sacerdote se acerca a ese personaje poseído, siempre cuestionando, siempre dudando, y cómo poco a poco, y cómo hasta el último momento, duda de lo que tiene enfrente de él. Entonces, fíjense que todas esas características definen cómo el personaje se comporta, cómo el personaje resuelve un conflicto, o cómo ese personaje se enfrenta a una situación, ¿ok? Es muy importante las características, porque están relacionadas a cómo nuestros personajes van a tomar decisiones y las estrategias que van a tener en cuenta para resolver o no sus problemas, ¿ok? Luego está la caracterización. ¿Por qué la caracterización es muy importante? Porque aquí nosotros tenemos que ver a nuestros personajes como si nos estuviésemos viendo a nosotros mismos. Nosotros somos una cosa delante de las personas, ¿cierto? Y somos otra cuando estamos solos. Entonces, lo que somos delante de los demás es la máscara. ¿Qué es la máscara? Cómo el personaje se presenta a los demás, cómo habla en público, cómo se viste, cuál es esa, vamos a decir, apariencia que construye frente a los demás. Esa es la máscara del personaje. Esa es su presentación ante los demás, que es muy diferente a lo que el personaje es a solas. ¿Cómo es el personaje cuando esté solo? Cuando está solo. Si hay una gran diferencia entre la máscara y el yo íntimo, allí hay realmente una contradicción y un conflicto. Por el clásico ejemplo del asesino en serie, que se nos muestra amable, simpático, solidario, normal, respetable, ¿ok? Respetable, confiable, pero que en la intimidad puede descuartizar a una persona en su cuarto. ¿Ok? Fíjense qué interesante. Si nosotros no trabajamos con la máscara y el yo íntimo y creamos un estereotipo, entonces el asesino en serie es grotesco, se comporta mal, da desconfianza, entonces ese personaje no es tan interesante, ¿cierto? Es más interesante descubrir que esa persona amigable, aparentemente buena, respetuosa, en la que podríamos confiar nuestra vida, cuando está solo es capaz de descuartizar a alguien. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos jugar con esa máscara y ese yo íntimo. Lo interesante aquí es que el yo íntimo lo vayamos descubriendo poco a poco. Ese personaje que aparenta ser algo, ¿quién es realmente? Y cómo vamos revelando ese yo íntimo a través de las acciones y a través de las decisiones que toma el personaje. Y aquí, ya para terminar, voy a los 3 elementos finales que son los que nos hacen realmente entender al personaje. Que en la acción, ¿verdad?, la podemos dividir en 3 partes. La decisión de actuar,
la acción en sí misma y las consecuencias de las acciones. ¿Ok? La decisión de actuar es muy importante, porque cuando el personaje está a punto de tomar la decisión más importante en la película, cuando estamos cerca del clímax, cuando estamos cerca del desenlace, que es cuando nos preguntamos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Lo va a conseguir o no? Ese momento de decidir, ese momento previo a la decisión puede tener un conflicto, tiene una carga dramática, tiene un peso sobre el personaje y sobre nosotros. Si ese momento de la decisión es importante para contar nuestra historia, entonces lo dejamos ver. Un ejemplo clásico donde el momento de la decisión es importante, una película que todo el mundo conoce, Titanic. Ese momento donde Jack está en el mar y están Jack y Rose y se están congelando, ¿ok? Ese momento donde ya no pueden ni siquiera respirar, que se van a morir, que Jack suelta la tablita y le pide a Rose que sea feliz. Ese momento es épico en la película. ¿Por qué? ¿Por qué el realizador muestra ese momento? ¿Por qué hace tanto énfasis en la decisión de actuar de Jack? De sacrificarse. ¿Por qué? Porque es una película que habla sobre el amor romántico, sobre el amor más allá de la muerte, ¿ok? Entonces, claro, es el sacrificio más grande de amor que puede hacer un ser humano, morir por otro. O sea, la ama tanto que muere, que da su vida para que ella viva. Entonces, ese momento de la decisión de actuar, ese momento previo, es el momento donde todo el mundo en Titanic llora y, ay, Dios mío, qué bello. Claro, porque es el momento del sacrificio, ¿ok? Es el momento del sacrificio. Si no se hubiese mostrado ese momento en Titanic, la película no es la misma. Porque si no vemos el sacrificio, no entendemos la magnitud del amor, ¿ok? Luego está la acción en sí misma. La acción en sí misma es cuando vemos al personaje tomando la decisión, haciendo lo que tiene que hacer. Hay una película que vi hace poco, está en Netflix, se llama Girl, se las recomiendo. Es muy interesante para analizar esto de la máscara, el yo íntimo y las decisiones. Se llama Girl, véanla, está en Netflix. Trata sobre una chica transexual, ¿no? Lamentablemente les voy a hacer un spoiler para poder explicarlo, pero bueno. Es sobre una chica transexual que está en ese proceso de tomar hormonas para hacerse la operación, ¿ok? Para cambiarse de sexo. ¿Y cuál es el problema? Que ella también quiere ser bailarina. Entonces se somete a un entrenamiento terrible, no come bien, no duerme bien, su cuerpo se debilita. Es un personaje que no expresa los problemas que tiene. En su máscara, ella aparentemente está bien, todo está bien, me siento bien, pero tiene muchísimos conflictos internos que no dice, y eso se refleja en cómo ella maltrata su cuerpo. No come, no duerme, tiene un entrenamiento físico terrible, no se cuida, y llega un momento en que sus doctores le dicen, no te podemos operar todavía porque si te operamos te mueres. Ese personaje enfrenta tantos problemas que toma la decisión de cortarse el pene. Y este es un momento en la película que es muy fuerte. No nos damos cuenta, fíjense que acá el guionista decide no mostrarnos el momento de la decisión de actuar. La escena anterior a la que ella se corta el pene está desayunando con su papá, estoy bien, estoy tranquila, me hago el desayuno, el papá se va, corte a la chica, sin mostrar ningún tipo de emoción, agarra una tijera, va a su cuarto y cuando agarra la tijera uno dice, no, ¿qué va a hacer esta mujer? No. Y cuando, entonces, ¿qué hace? Se voltea de espaldas, vemos cómo mueve el brazo y vemos que mueve el brazo y grita, ¡ah! Y ahí cortan. Fíjense que acá el guionista decidió no mostrarnos el momento previo, no anunciarnos que se iba a cortar el pene, sino mostrarnos la acción en sí misma. Es decir, el momento en que se lo corta. No vemos un plano de detalle, la vemos de espalda, pero ver el dolor, ver el momento de flagelación nos ayuda a entender que es un personaje suicida, que es un personaje desesperado,
que es un personaje que está totalmente, que no le importa nada, que es un personaje que quiere autodestruirse porque no se acepta a sí mismo. Entonces, fíjense lo interesante, ¿no? De mostrar esa acción, porque nos está contando quién es ella realmente, es el punto de quiebre, el personaje ya no puede más, ella no llora, ella no habla. Y como ha contenido tanto, entonces el guionista nos muestra ese momento donde ella decide destruir su cuerpo. Y es como el grito del personaje en ese momento, ¿ok? Luego tenemos la consecuencia de la acción. La consecuencia de la acción es ¿qué genera esa decisión que tomó ese personaje? ¿Qué pasa? Fíjense que acá esta película se termina en ese momento. Ella se despierta, como que se despierta, mira, ella y el papá se miran y ahí termina la película. O sea, como que nos dejan un final abierto. No nos dicen qué sucede después, porque no le interesa al guionista. Al guionista lo que le interesa es mostrarnos todo el conflicto que vive este personaje por no aceptar su cuerpo, por no aceptarse a sí mismo. Entonces no le interesa la consecuencia de la acción. Le interesa es la acción en sí misma, llegar a ese momento, para contarnos algo, para contarnos las consecuencias de no querer nuestros cuerpos, ¿ok? Pero también podríamos no ver la acción y ver las consecuencias. Es decir, ¿qué pasa después de que ella se corta eso? Sería otra historia. Por eso es que nosotros como guionistas tenemos que entender que esa decisión crucial, que es el clímax, que lleva al desenlace, esa acción la podemos mostrar de tres formas. Podemos darle más importancia al momento previo de la acción, es decir, la decisión de actuar. Podemos mostrar la acción en sí misma o podemos mostrar la consecuencia. ¿Y cómo decidimos qué mostramos o qué no? Dependiendo de lo que queramos contar. ¿Ok? Dependiendo de lo que queramos contar. Dependiendo hacia dónde lleguemos, a dónde queremos llegar. ¿Ok? Dependiendo de la reflexión que nosotros queremos generar con la historia. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo todos estos elementos nos van a ir además conectando a medida que nosotros escribimos o construimos nuestro personaje, también le vamos dando vida a la historia, al subtexto y al tema y a lo que llamamos la idea controladora o la idea matriz, que es eso que está oculto debajo de la trama principal y es sobre lo que realmente nosotros queremos hablar. ¿Ok? Lo que nosotros realmente queremos dejar en el público, una pregunta, una inquietud, un mensaje. Porque los personajes son la encarnación del subtexto, de lo que nosotros queremos contar. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya estoy viendo el reloj, ya cumplimos 1 hora. Vamos a dejar un espacio para ver si alguien tiene preguntas sobre lo que hemos hablado hasta ahora. Sí, no sé si la pueden hacer por el chat también. La escriben si desean hacer alguna pregunta o abren su micrófono momentáneamente para hacerla. También pueden levantar la manito en el chat. Déjame ver si hay alguien aquí que quiera hacer una pregunta. Todavía no tengo ninguna pregunta. Bueno, mientras la gente se decide hacer una pregunta, yo sí tengo una pregunta. ¿Qué hace Patricia Ortega para inspirarse y crear esa tesitura para sus personajes? ¿Cuál es tu método? Bueno, yo lo primero que hago es hacer como si el personaje estuviese sentado frente, como si fuese un amigo, como si fuese alguien que yo conozco. Y hay una cosa que uso, que es una técnica de Chekhov, de Michael Chekhov, que se llama el monólogo interno. Y en el monólogo interno tú le haces preguntas al personaje. Sí, tú le preguntas, ¿qué haces cuando estás solo? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué pasaría si esto cambiara en tu vida? ¿Qué decidirías frente a esta situación? Le empiezo a preguntar cosas al personaje para que ese personaje me las responda, sin pensar en la trama principal de la historia. Es decir, trato de ubicar a mi personaje como una persona fuera de esa historia, para entender qué piensa del mundo, qué le gusta, qué sueña, por ejemplo, cuál es su meta de vida,
qué le gustaría hacer, qué no le gustaría hacer. Y todos esos elementos hacen que yo pueda construir a una persona. Hay una cosa bien interesante de este psicoanalista de Jung que también uso, que es el test de personalidad, que es un test que uno se lo puede hacer a uno mismo. Saber si uno es intuitivo, perceptivo, racional. Ese test yo se lo hago al personaje. Y me empiezo a dar cuenta cómo es mi personaje. Es más racional, es más intuitivo, es más sensorial, es más perceptivo, cómo se relaciona con el mundo. Y ahí empiezo a construir lo que me funciona para la historia. O sea, antes de someter al personaje a una estructura de acción-reacción, ¿no? Lo primero que hago es tratar de darle esas características humanas, internas y externas, para que luego verlo actuar dentro de la historia. Y es interesante porque ahí es cuando uno dice que los personajes se te revelan y tienen vida propia. Yo recuerdo con el personaje de Yo Imposible, con Ariel, me di cuenta que Ariel era intuitiva y que Ariel descubría las cosas porque las iba percibiendo poco a poco. Entonces me di cuenta que no era un personaje que iba a empezar a saber lo que le pasaba porque se lo decían, sino porque habían pequeñas cositas que le iban dando como pistas, ¿no? Y entonces ella era como una especie de sabueso siguiendo el camino de esas pistas. Y ahí me di cuenta que esa era la forma de ella de actuar, ¿no? También hay otro ejercicio interesante de improvisación que ustedes pueden usar, que es someter a sus personajes a situaciones. Por ejemplo, ¿qué hace Ariel qué hace Ariel si alguien trata de tocarla? Se deja tocar, huye, responde, ¿qué hace? Entonces, crear como improvisaciones o elementos que hagan que nuestro personaje se someta a acciones y ver cómo responde. Fíjense que estoy hablando como si tuviese un actor enfrente, y no es así. Estoy hablando de que una vez que yo entiendo ese personaje, le doy una meta, le doy un rol, le doy un objetivo, en función de la historia que estoy contando, empiezo a probar y a jugar en cómo me responde. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando yo descubrí que Ariel era intuitiva, yo dije, no, Ariel es intuitiva, Ariel no haría esto, haría esto, ¿no? No respondería de esta forma, respondería de esta forma. Y es muy interesante porque ahí uno se puede nutrir de herramientas que te da la psicología, el psicoanálisis, para someterlo y jugar con el personaje, antes de empezar a escribir la estructura, sino para darle como una forma. Sí, bueno, es un interesante ejercicio es es complejo darle vida a un personaje. Tienes 3 preguntas acá, Patricia. La primera es de Carlos, que pregunta, ¿podrías citar varios personajes que estén bien hechos o bien construidos y que sirvan de estudio? Bueno, sí. Bueno, ese personaje que les dije ahorita de la chica de Girl, es maravilloso ese personaje. Véanlo, porque realmente estamos constantemente descubriendo tratando de descubrir, es una película que te invita, es un personaje que te invita a dialogar con él. Estamos constantemente tratando de descubrir qué le pasa, qué siente, por qué hace esto, por qué hace lo otro, ¿no? Y nos va llevando poco a poco por capas. Ese personaje es bien interesante. Hay un personaje que a mí me encanta de una película de comedia, que de hecho ayer dando una clase lo cité, y nadie había visto la película. No sé si han visto Tuxi, el personaje de Dustin Hoffman. El personaje de Tuxi es maravilloso. Y es una película de comedia. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque muchas veces cuando hablamos de personajes interesantes nos imaginamos esos dramas o películas densas. Y no es así. Tuxi es una película maravillosa porque es un hombre que se tiene que hacer el papel de mujer para aprender a ser mejor persona. Y es interesantísimo. O sea, es un actor que se queda sin trabajo y se hace pasar de mujer para que lo contraten, pero vivir las experiencias de vida como mujer hace que sea un mejor hombre. Fíjense lo interesante de ese personaje. La transformación que da. De hecho, se transforma en una mujer feminista. Siendo hombre, y es bien interesante. O sea, se
se enfrenta no solamente a los demás, sino a sí mismo, y es un personaje tridimensional. Ese personaje de Tuxi también para mí es un personaje entrañable. Otra película que es un dramedy, que me encanta, es Little Miss Sunshine. Los personajes de Little Miss Sunshine son maravillosos. Son maravillosos, todos. Todos los personajes de Little Miss Sunshine son maravillosos. ¿Por qué? Porque son aquí, ni siquiera estamos en una película donde los personajes descubran algo de sí mismos, sino que se dan cuenta que ser unos losers o que ser imperfectos está bien, que así es la vida. Que no hay que ser exitoso ni grandioso para existir, ¿no? Y por ejemplo, uno de los que más me gusta es el personaje del abuelo, que aunque desaparece físicamente, se muere en la película, está presente hasta el final. Y creo que también es una película bien interesante y que nos hace además jugar de cómo presentar los conflictos humanos dentro de una comedia, con un tono bien inteligente, bien lindo. O sea, esas películas como contemporáneas. Hay otra película que está en Netflix, ay, ¿cómo es que se llama? La del modista, que es con el actor de Mi Pie Izquierdo, que el mismo que hizo Lincoln, que es con Daniel Day-Lewis, ay, que es sobre un diseñador famoso. Sí, Ya me están averiguando el nombre. Es interesante porque estamos hablando de un diseñador misógino. El hilo fantasma. El hilo fantasma se llama. El hilo fantasma está en Netflix. Es de un diseñador famoso, controlador, aparentemente misógino, que usa a las mujeres, que es déspota, y se enamora de una chica que aparentemente es pasiva y aparentemente es su víctima, y después nos empezamos a dar cuenta que tienen una relación bien particular. Bien particular. Primero pensamos que él es el malo, después creemos que ella es la mala, y después nos damos cuenta que hay un mundo bien retorcido en esa forma de amarse y de quererse. Y es bien interesante, ¿no? Es bien interesante porque trasciende lo que es bueno, es malo, correcto, incorrecto, y nos damos cuenta que hay seres que se encuentran y que las relaciones amorosas pueden ser como sea. Así nos parezca que es una locura. Esos personajes también son interesantes. ¿Cómo los vamos descubriendo? Es decir, cómo se nos presentan y cómo luego se van transformando. Cómo se van transformando y van mutando frente a nosotros, hasta que se conviertan en una unidad. Es bien, bien interesante esa película. Sí, A ver, la otra pregunta que tengo aquí. es la de Ganet. El fin Claro. del personaje. El fin y la intención están relacionadas. ¿Por qué? Porque el fin es ¿qué necesito? ¿Cuál es mi objeto de deseo? La intención es ¿qué voy a hacer yo con ese objeto de deseo? Volvemos de nuevo al ejemplo del ladrón. ¿Cuál es el fin? El motín. El dinero es el fin. Lo que yo voy a conseguir. El deseo es robar el banco. Ese es el deseo, la meta. El fin es el $1.000.000. Es el objeto de deseo. ¿Y cuál es la intención? ¿Qué voy a hacer yo con ese $1.000.000? ¿Me voy a comprar una casa? ¿Voy a salvar a mi hijo? ¿Me voy a cambiar de sexo? Es decir, la intención es ¿qué voy a hacer o para qué necesito yo ese objeto de deseo? Luego está... ¿Los personajes pueden no tener un arco de personajes establecido? Bueno, cuando hablamos de arco dramático, hablamos de el camino que recorre ese personaje que lo transforma. Hay muchos tipos de películas, chicos. La transformación puede ser grandísima o mínima. O sea, dependiendo si es una película grandilocuente o una película minimalista, realmente lo que sí tiene que tener un personaje es un objetivo dramático. Es decir, ese personaje quiere algo, necesita conseguir algo, y lo encuentra o no lo encuentra. Pueden haber películas donde el personaje no encuentra su objetivo, ¿ok? Y eso también nos cuenta algo. Por ejemplo, en esta película Girl, la chica no consigue su objetivo, no consigue ser bailarina, no consigue estar bien para que la operen, es decir, todo le sale mal, ¿no? Todo le sale mal por culpa de ella misma. Y eso nos cuenta algo también, nos cuenta algo de la vida. Es decir, no siempre tiene que haber un final positivo, puede haber un final negativo o incluso un final abierto, que te dejen preguntas sin saber qué es lo que va a pasar.
Pero más que una ruta preestablecida, lo que yo los invito es, o sea, cuando vayan a escribir, hay muchas veces que tenemos ya el final. Aunque lo tengamos, yo los invito a que se olviden del final cuando están escribiendo. Y que se den la tarea de ponerle al personaje un objetivo y ver qué pasa. O sea, el ejercicio creativo de empezar a desarrollar el personaje y la trama es ponerle un objetivo dramático y ver cómo ese personaje se va enfrentando a obstáculos para conseguir ese objetivo dramático. Y eso es lo que te va a dar la curva dramática. Va a salir natural. O sea, la curva dramática no es algo que se pone antes. Es algo que surge mientras tú vas desarrollando al personaje. ¿Ok? Es el resultado de un proceso. No es una matemática que yo lo pongo, ya, esta va a ser el final, no. Porque muchas veces ese final cambia. Muchas veces cambia. Puede cambiar. Lo importante es que ustedes tengan un objetivo. Ok, el objetivo de este personaje es conseguir esto. Muy bien. ¿A qué obstáculos se enfrenta? Y cómo esos obstáculos lo van transformando. Eso es la curva dramática, la transformación del personaje, que va un poco definida por esto de demostrar o el momento de decidir o la decisión o las consecuencias de las decisiones. Pero eso ustedes lo van a descubrir en el proceso de escritura. ¿Qué es lo que les conviene más? Quería decir, aquí Mila dice, es un buen ejercicio hacer un cuestionario para los personajes y responderlo. Son como comentarios, ¿no? María Alejandra dice, bueno, esa la puedes leer tú, Patricia, estudiaste teatro porque tienes muchos elementos teatrales y de dramaturgia, esa es tremenda película. Más que estudiar teatro, yo lo que he hecho es hacer muchos talleres de actuación. Yo como si fuese actriz, que realmente no soy actriz, pero sí he hecho talleres de actuación porque todo esto de... Una cosa es tener las herramientas para escribir un personaje, pero esas mismas herramientas de guionista te sirven para construir un personaje desde el punto de vista del actor. Y también los actores tienen muchos métodos para construir físicamente y expresar sus personajes. Esos mismos métodos sirven para escribir. O sea, es recíproco. Te sirven para escribir, te sirven para actuar. Por eso yo me he metido en muchas clases de actuación, aunque no voy a ser actriz nunca, pero eso como que me ha dado herramientas para entender, porque tú como director, como yo escribo y dirijo mis películas, como directora después me va a tocar hacer que una persona interprete ese personaje, que una persona entienda esas intenciones, esos deseos, que tenga esa caracterización. Entonces viene el otro proceso. ¿Cómo haces tú para que ese personaje que tú escribiste pueda ser representado por alguien? ¿No? Y cómo establecer ese diálogo. Por eso yo sí creo que la dramaturgia te da muchísimas herramientas para escribir y para interpretar también. Es como la base. Sí, bueno, María Alejandra dice, las referencias que menciona son grandiosas. Alejandro Coutinho, extraordinaria película. Saludos a Alejandro, bueno, a todos. Mila, la película es bella. Y Marcelo aquí tiene otra pregunta para ti. ¿La lees allí, Patricia? ¿Qué estructura me recomienda tomar en cuenta al momento de crear el intro de una película dramática? O sea, más que intro, estamos hablando del primer acto o del planteamiento. O sea, como que la primera fase de la película es el planteamiento o lo que los teóricos llaman primer acto. ¿Qué es necesario entender en ese planteamiento o en ese primer acto? Tenemos que entender quién es ese personaje, en qué época está, cuál es su cotidianidad, quiénes lo rodean, cuál es su situación presente, es decir, cuáles son sus conflictos presentes, sus deseos presentes, sus deseos de ese momento, ¿sí? Porque todo eso va a determinar la situación social, dónde trabaja, quién lo rodea. Todos esos son elementos que van a condicionar a ese personaje y que lo van a hacer actuar de una forma u otra, ¿ok? Y que van a ser como detonantes. Todo eso tiene que estar en el planteamiento o en lo que llamamos el primer acto. No solamente la presentación del personaje principal, sino de todos los personajes que lo rodean. Ahí nosotros tenemos que entender bien, por ejemplo, cuál es el mundo de ese personaje. Cuando hablamos de mundo es entender bien quién es a solas, quién es en el afuera, cómo se mueve. Por ejemplo, tenemos que entender cuál es su carácter. En el planteamiento ya entenderíamos cuál es el carácter.
cuáles son sus necesidades en la cotidianidad. Porque todo eso va a cambiar con ese suceso que llamamos primer punto de giro, o con ese evento que le cambia la vida, que cambia la historia y hace que el personaje tenga que perseguir una meta en específico. Sí, Alejandro tiene una pregunta. ¿Qué tanta libertad conviene darle a los actores en la construcción del personaje? Eso depende de ustedes. Ustedes pueden ser muy ortodoxos y pedirle al actor que se aprenda todo de memoria, si ese es su método de trabajo y ese método funciona. En mi caso, yo no trabajo así. Yo soy muy intuitiva, yo trabajo a través de las improvisaciones. O sea, para mí los diálogos son puntos de partida. A mí no me interesan que los actores repitan las palabras tal cual, lo que me interesa es que el contenido no cambie. O sea, una cosa es el contenido y otra cosa es el cómo se dice ese contenido. Entonces las palabras, por ejemplo, yo prefiero que los actores usen las palabras con las que se sientan más cómodos. Claro, las palabras que diría mi personaje. ¿Ok? Que, por ejemplo, en el caso de Imposible, primero tienes que definir cómo habla ese personaje, cómo habla Ariel. Yo le decía a mi actriz, a Lucía, Ariel casi no habla, no dice nada. O sea, ella, si puede quedarse callada, se queda callada. No es una persona habladora, no habla. Y cuando habla es muy puntual. Es de frases cortas. De frases muy cortas. Y muy concisas. Con esa referencia, ya mi actriz incluso me cortaba cosas a mí. Yo recuerdo que hay una pregunta que sale en la película, que es cuando esa voz le pregunta al personaje, ¿y cómo te sientes? ¿Como hombre o como mujer? Y yo en el guión no recuerdo que había escrito, era una cosa bien larga, o sea, era más largo de lo que dice. Y ella me dice, Patricia, ella misma, conociendo al personaje, me decía, Patricia, yo creo que eso es muy largo. Ariel no respondería eso. Yo creo, ¿me dejas responder? ¿Me dejas sentir qué es lo que tengo que responder en la escena? Yo dije, sí. Y cuando hicimos la escena, ella respondió, yo soy lo que tenga que ser. Y me encantó, porque era conciso y dejaba abierto el hecho de que el personaje no había decidido nada. Fue maravilloso. Yo me tomo esa libertad con los actores, pero para eso construyo una confianza, para eso construimos juntos al personaje, hacemos muchas improvisaciones, pero esa es mi técnica de trabajo. Lo que quiero decirles es que no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. Lo importante es que ustedes, como directores o como guionistas, las técnicas, las teorías las meten en una cajita y esas son herramientas. Ustedes las pueden combinar y sacar una herramienta u otra dependiendo de la situación en la que necesiten. Todo va a depender de cómo sean ustedes, de cómo ustedes dirijan, de cuál es su punto de vista. A lo mejor lo que me funciona a mí no le funciona a ustedes, lo que le funciona a ustedes no me funciona a mí. El primer paso es que ustedes se conozcan a sí mismos, entiendan cómo son sus procesos creativos, ¿ok? Entiendan qué les funciona. Entonces, ¿qué es el consejo que les doy? Lean muchísimo de herramientas de dirección de actores, de herramientas de escritura, pero no se casen con una. No, mézclenlas. Usen una u otra dependiendo de la situación. Por eso yo sí creo que la relación con el actor, que es una relación humana, va a depender de cómo ustedes puedan comunicarse con esa persona. Para mí, los guiones no son de hierro. Yo improviso, cambio cosas, siempre y cuando el sentido permanezca, no me interesa si un actor se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha, siempre y cuando sepa cuál es el objetivo dramático de esa escena. Si el objetivo dramático está fijo, está claro, no importa cómo se mueva. Lo importante es que se quede claro el objetivo dramático. Si el contenido está claro, no me importa qué palabras use. Lo importante es que diga lo que tenga que decir sin importar cómo lo diga, ¿no? Entonces, eso depende de cada uno de ustedes. Soy actriz y le recomiendo, sí, hacer clases de actuación ayuda a dirigir. Yo aprendí a dirigir actores haciendo clases de actuación, totalmente. Esa es la única forma de aprender. ¿Más preguntas? Se quedaron callados. No, ¿me escuchas, Patricia? Sí, sí, te escucho. No,
Marcelo pregunta qué libro sobre guión recomiendas. Bueno, ahí les puse uno muy básico, se los puse en el chat. Ah, no, que el otro chat se borró, aquí se los paso. De una vez, les pasé uno que es como un librito muy fácil de leer, rapidito, y tiene muchos tips. Acá está, ya se los voy a juntar. Ahí se está juntando. Se llama El libro rojo del guión de Pau Navarro. Pero, por ejemplo, hay un libro que no es directamente de guión, pero que sirve muchísimo, que es Esculpir en el tiempo, de Tarkovsky. Ese libro es maravilloso. No es de guión, pero te habla del proceso creativo, y cuando te hablan del proceso creativo te ayuda mucho a entender por dónde vas a empezar, ¿no? Por dónde vas a empezar. También hay un libro que descargué hace poco de un psicoanalista que habla sobre las 27 personalidades de los personajes. Y también lean mucho literatura más que sobre técnica de escribir. Creo que lo que más les sirve son literatura que hable sobre análisis de personajes, análisis de estructura, porque el análisis crea interpretaciones. Y creo que las interpretaciones ayudan más que las fórmulas, porque las fórmulas tienden a cerrar. O sea, los teóricos son buenos para información, pero por ejemplo, Linda Seeger es maravillosa, pero Linda Seeger crea fórmulas. Y las fórmulas no le funcionan a todo el mundo, porque no todo el mundo escribe de la misma manera. Entonces, y esto de primer acto, segundo acto, 3 actos es clásico. Hay películas que tienen 5 actos, hay películas que tienen episodios. Por ejemplo, las películas de Tarantino no tienen 3 actos, son episódicas. Son episódicas, entonces no siempre se escribe en 3 actos. Es importante entender que eso existe, esa estructura clásica existe, pero no es el único tipo de estructura. No es la única forma de escribir o de crear un relato. Entonces, por eso, si leen, yo a los que están empezando les recomiendo leer más bien análisis, libros que sean más interpretaciones que fórmulas. Luego se leen las teorías para tener esa información y para que les sirva, pero no se casen con una técnica, porque las técnicas son ortodoxas finalmente. Sirven para algo, pero no les funcionan a todo el mundo y no siempre son la respuesta. Y en el trabajo creativo al inicio no funcionan. Funcionan ya cuando uno tiene todo maduro, ahí sí funciona. Pero al principio no, porque limitan, porque cierran. Ya les voy a dar el nombre porque lo tenía acá. Ah, ya va. Yo descargué ese libro aquí. Ya. Dami, el libro que yo descargué aquí, tú lo borraste. ¿Cuál libro? Uno que era de psicoanálisis, que era, ya se los voy a dar, ya va. Déjenme buscarlo aquí en internet. No sé, no creo. Déjenme buscarlo aquí en internet y les paso el nombre. Lo estoy buscando. 27 personalidades. A ver. Ahora se me puso lento el internet, no sé por qué. Bueno, nunca como el venezolano. No, pero justo en el momento en que uno necesita que él ande bien, está ahí echando vaina. No me abre. No me abre, ya va. Aquí está abriendo. Ajá. Aquí está. Damián, bájale volumen a eso. Ya. Tranquila. Y personajes. Ajá, acá está. Claudio Naranjo es el autor. Claudio Naranjo, 27 personajes en busca del ser, de Claudio Naranjo. Ese libro es bien interesante. Voy a anotar aquí en el chat. Sí, porque hace un análisis de estos, como que de estos
27 personajes tipos y fuerzas dramáticas, es decir, el que busca la venganza, el que busca la redención, el que busca la superación, y te analiza un poco las motivaciones de cada personaje. Cuando nosotros analizamos los tipos de trama, que hay muchísimas, y de hecho hay autores que dicen que es imposible escribir una trama nueva porque las tramas ya están escritas, ¿no? Lo que cambia es cómo los personajes se relacionan en esas tramas y cuáles son las fuerzas dramáticas que mueven a los personajes en esas tramas. Chévere. Aquí hay un comentario de Marcelo, ¿lo lees allí, Patricia? El psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Beider es súper bueno para entender. Perfecto, sí, sí. Toda esa literatura es la que yo recomiendo. Psicoanálisis, análisis de cuentos de hadas. Por ejemplo, hay un libro que a mí me encanta, que es Mujeres que corren con los lobos. Lo uso muchísimo para escribir. Yo lo uso muchísimo para escribir. Ese libro es maravilloso para crear personajes femeninos. Y es un libro de psicoanálisis de cuentos legendarios. Es maravilloso ese libro. Entonces, no uso un libro de técnica de guión que me diga, escribe así, ponte así. No. Trato de usar, cuando estoy creando personajes, trato de usar libros que me den pistas de cómo construir ese personaje como un ser humano. Igual el libro que les pasé de Pau Navarro es maravilloso porque tiene como toda la técnica de manera muy sencilla. Es muy sencillo. Y lo interesante es que ese libro tiene ejercicios. Por eso me gusta. Ese libro tiene ejercicios de escritura que te ayudan a ir descubriendo. Tiene como juegos. No tiene una fórmula, sino que tiene juegos y ejercicios de escritura. Entonces tú los puedes aplicar. Por eso este libro a mí me gusta mucho. Porque es muy práctico. Es muy práctico. Chévere. Bueno, creo que no hay más preguntas. Sí, yo tengo una, disculpe. Sí, ¿cómo no? Señorita, yo le quería preguntar más que todo sobre cuando se escribe el guión para una película de ficción, ¿se toma en cuenta la construcción del mundo? Es decir, en lo que se llama en los escritores el world building, porque estamos hablando de personajes, pero yo lo que quería saber era si hacemos una película ambientada en Venezuela y obviamente se toma en cuenta de que la situación del país puede afectar a la vida de los personajes. Pero Claro. si la película como tal es de ficción, o sea, queremos que incluso la situación del país sea ficticio, que no estemos presentes en esta situación política, sino en otra que creamos nosotros. ¿Estás hablando de ciencia ficción o de crear un mundo particular? Recuérdense que el mundo lo construyen ustedes. La película puede ser realista o no. Así de simple. O sea, ustedes pueden hablar de Venezuela y crear una realidad propia, si ustedes quieren, totalmente. Pueden crear una realidad propia. O sea, cuando hablamos de los mecanismos de la ficción, el mundo lo definen ustedes, pero el mundo lo definen porque ustedes ese mundo tiene un objetivo dramático. El mundo donde se desenvuelve el personaje está contando algo. Pongamos el ejemplo de la ciencia ficción. La ciencia ficción habla de mundos posibles, de que hay teorías científicas que nos dicen que dentro de 20 años el mundo va a ser así, o va a haber tal tecnología, ¿cierto? Pero eso realmente no lo sabemos, son teorías. La ciencia ficción plantea mundos posibles en un futuro, o plantea, por ejemplo, ya contextos apocalípticos, o por ejemplo, el cine de magia, de aventura, plantea mundos mágicos también, que tienen sus propias leyes, sus propias relaciones, sus propios símbolos. Entonces, tú eres totalmente libre. O sea, el hecho que tú digas transcurre en Venezuela no quiere decir que sea realista. Tú puedes crear tu propio mundo, puedes pensar una Venezuela mágica, una Venezuela de ciencia ficción, por ejemplo. ¿Recuerdan esta película Edward Manos de Tijera? Bien interesante esa peli, el mundo que Tim Burton construye de esa película, porque crea un contraste. Fíjense, este hombre que es como una especie de Frankenstein, que está sin terminar, que tiene esas manos con unas puntas afiladas, baja de ese castillo sombrío, como de películas de terror, a un lugar donde todo es colores pasteles, donde todo aparentemente es normal, bonito, y resulta que en ese mundo realmente encuentra ese personaje la maldad, ¿no? Entonces es un mundo mágico el que propone ahí Tim Burton.
que tiene otras relaciones, donde es posible que alguien con las manos que en forma de tijera pueda convivir con los demás. Entonces realmente aquí el mundo lo construyes tú. Lo importante es que tengas claro qué va a contar ese mundo y por qué ese mundo es así, ¿no? Entonces como que no hay límites, tú construyes el mundo que tú quieras, según la historia que estés contando. Bueno, chévere. Lo que nos has explicado aplica también para escribir relatos y libros. Sí. Preguntan por acá. Sí, totalmente. Lo que pasa es que estamos hablando de un formato diferente, ¿ok? Recordemos que en el audiovisual la acción dramática es primordial para contar, porque tenemos que contar una historia para que se vea y para que se escuche, ¿ok? En un libro y en una novela no. Tenemos rienda suelta a la imaginación. No tenemos que fijarnos tanto en la acción. Podemos construir lo onírico, podemos construir lo sensorial, ¿ok? Por ejemplo, un libro que es ejemplo de eso es El perfume. Es un libro sensorial, totalmente sensorial. Páginas y páginas describiéndonos los olores, el color de los olores, o sea, el templo de los olores, dándole forma a esos olores que en la vida real no tienen forma. Entonces la literatura lo que nos permite es entrar en universos de imaginación, en universos abstractos, en universos sensoriales que el cine no permite, porque en el cine lo estamos viendo y lo escuchando todo. Está materializado en un sonido, en una imagen, en una acción. En la literatura no. En la literatura tenemos un espacio para extendernos en la psicología del personaje, en lo que ese personaje percibe o piensa. En el cine no. Entonces, vamos a decir que para construir el arco dramático sí, pero no, la forma de representarlo no es el mismo formato. En la literatura tenemos un espacio más abierto hacia invitar al lector a que construya sus propias imágenes. En el cine se las estamos dando. Chévere. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento. Bueno, a mí que me gusta la parte de guión, lo he disfrutado muchísimo. Me imagino que todos también aquí te agradecen, todos la clase maravillosa que has dado esta mañana. Bueno, los invito a los que quieran profundizar un poco en esto con Patricia en su próximo taller de dirección cinematográfica. Pero más allá de eso, agradecer la presencia de ustedes. Bueno, aquí te están diciendo gracias, Patricia, maravilloso, gracias, gracias. Maravilloso encuentro, Patricia, muchísimas gracias. Y bueno, nos despedimos por ahora. Gracias y bueno, disfrutamos la mañana con el spam. Te doy espacio para que te despidas. Sí, con Bueno, los invitados gracias a especiales todos. de hoy. Sí, gracias a todos. Bueno, nada, sí, a la invitación es a seguir escribiendo y a seguir imaginando, a pesar de los obstáculos que nos rodean. Y los obstáculos siempre tienen que ser detonantes de cosas. No cerrar, sino que abrir. Pues hay que seguir trabajando a pesar de donde estemos. Así es, gracias a la gente que está Gracias. agradeciendo también al CIEC, a Alejandro, a Danaire, muchísimas gracias a todos. Nos despedimos. Gracias, gracias Patricia. Chao, chao. Chao. Yarixa, un abrazo.